Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Joyas Auténticas. Mi nombre es María y vamos a continuar con la serie de la primera y última torre de Babel. Les voy a pedir, por favor, que me acompañen en oración. Amado Dios, muchas gracias por estar aquí, darnos la oportunidad de trabajar en este último mensaje de misericordia al mundo. Perdona nuestros pecados, te pido que perdones también los míos. Pido la presencia de tu Santo Espíritu que nos ayude a grabar este tema y que bendigas a aquellos que lo van a ver, que sea para la honra y gloria de tu nombre y también para la salvación de las almas. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, esta es la parte 3 del de los estudios de la primera y última torre de Babel. Y la introducción queremos basarla sobre el nombre del lugar donde establecieron la primera torre, que es el nombre, la llanura de Sinar. Y Sinar significa regeneración o repetir. Así que espiritualmente hablando, la torre de Babel, la historia de la torre de Babel se repite. Particularmente esta historia, la historia de la construcción de la torre de Babel, ha sido y se está repitiendo en los últimos días. Estamos ahora viendo la repetición de esa historia de la torre de Babel. Esto también lo dice el Espíritu de Profecía en Mensajes Selectos, tomo 3, página 339. Y bueno, para ayudar a los que no están familiarizados con las cosas que enseñamos en este programa, y los que son adventistas del séptimo día tendrán el conflicto de los siglos. Y si vamos a ese libro del conflicto de los siglos, y esta cita no la tenemos aquí en las notas, si vamos al conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Los América en la profecía, los Estados Unidos en la profecía, es el capítulo 25, en la página 440, está diciendo también que la definición vamos a ir a los últimos siglos en la página 440, el capítulo 25, y vamos a leer lo que dice allí. Página 440, capítulo 25, dice: ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía, y no hay duda.
de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esa nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía, significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Y bueno, vez tras vez vemos que personas seculares como periodistas políticos usaron términos que los escritores sagrados escribieron, como en este caso aquí la palabra subía o salía como una plantica de la tierra, y inconscientemente escritores seculares, periodistas o políticos inconscientemente usaron las palabras sagradas sin darse cuenta que las estaban usando, porque así Dios hace que muchos que no son de la fe usen esas palabras, porque esas palabras tienen un significado, y es los significados de esas palabras que de los escritores es lo que nos estamos refiriendo aquí, y es lo que vamos a usar, como en el caso de la palabra desinar, que significa regeneración o repetición, y que nosotros aquí vamos a usar ese significado para también demostrar que la historia de la Torre de Babel se repetirá en estos días, en la historia final del mundo, que son los días que nosotros estamos viviendo. Así que la palabra frenar es extractado del significado espiritual O sea, lo que estoy diciendo aquí es que la definición del nombre Sinar nos da la libertad para decir que la Torre de Babel es repetida en los últimos días, porque el nombre Sinar significa regeneración o repetir. Bueno, muy bien. Entonces, todos los adventistas del séptimo día deben estar familiarizados con este principio, con este pensamiento, porque si examinas esa cita cuidadosamente, el espíritu de profecía está diciendo que algunas veces el espíritu habla o escribe a través de una persona que no está familiarizada o que ni siquiera está familiarizada con las verdades de la Biblia. Puede ser, como ya dije antes, un historiador, puede ser un político o un periodista,
y a través de ese medio puede confirmar lo que la Biblia ha dicho. Vez tras vez, las palabras del escritor sagrado han sido empleadas inconscientemente por el orador o el historiador al describir el levantamiento y crecimiento de la nación de los Estados Unidos. Esos han usado la palabra saliendo de la tierra o subiendo de la tierra. Siempre, vez tras vez, Él trabaja a través de esos medios. ¿Sí? Vez tras vez, Dios trabaja a través de esos medios. Y si usted está familiarizado con la revista del Tiempo del Fin, los que estén familiarizados con la revista del Tiempo del Fin, el escritor de esa revista expresó los mismos pensamientos en consideración con Daniel 11 y el cumplimiento de Daniel 11:40, la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, y que en 1989 el rey del norte vino contra el rey del sur, y él vino contra él como una tempestad. Entonces, escritores seculares, expresándolo en la misma manera como una tempestad. O sea, escritores seculares hablaron de eso inconscientemente, expresándolo de la misma manera como una tempestad acerca de esa historia de 1989. Así que hemos tenido ese punto allí, o he tenido ese punto allí, para que puedan ver que podemos usar el significado del nombre en la Biblia y ver allí rayos de luz de la palabra, de significados espirituales de Dios, o sea, significados espirituales de Dios en las palabras, y que sinar significa regeneración o repetición. Podemos entonces entender que la historia de la Torre de Babel es repetida en los últimos días. Así que bueno, hicimos todo este punto para decir que estamos libres de usar el significado de las palabras, y por eso estamos utilizando el significado aquí de la palabra sinar, que significa regeneración o repetir. Vamos a leer aquí Génesis 2:1. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11:2. Perdón, yo dije Génesis 2:1, pero dije mal. Vamos a leer Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Tenemos aquí una nota. De acuerdo con Alexander Hislop, el autor de las dos Babilonias, el nombre Sinar es definido como regeneración o repetir. La historia se está repitiendo a sí misma. Vamos a leer una cita que tenemos aquí del libro de Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 387, párrafo 1, que dice: la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia de los últimos días. Así que la Biblia ha acumulado sus tesoros para nosotros, que somos esta última generación. Y las historias del Antiguo Testamento, todos los grandes eventos y las historias del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia de los últimos días.
Continuamos aquí con otra cita que está en la Review and Herald del 20 de abril de 1897 que dice: el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos por el broche de oro de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debe verse claramente. Debe estudiarse la similitud de los tratos de Dios con su pueblo de la dispensación pasada y del presente. Bajo la inspiración del Espíritu de Dios, Salomón escribió: lo que fue, ahora es, y lo que será, ya fue. Y Dios requiere lo que es pasado. Con misericordia, Dios repite sus tratos pasados. ¿Para qué? Por misericordia para nosotros. Tenemos aquí un título, y el título es Ladrillos y material de construcción. Eso fue lo que usaron los constructores de la primera torre de Babel en Sinar. Y el título dice que eso, espiritualmente hablando, es ahora igual a las deducciones de la ciencia, especulaciones humanas y fábulas agradables. Y vamos a leer una cita que tenemos aquí. Y la cita está es Éxodo 5, de los versos 4 al 13. Y vamos a empezar desde el verso 4. Y dice así: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra. Bueno, pero quiero resaltar antes, aquí dice: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a sus cargos. Y cuando dice ¿por qué hacéis cesar o reposar al pueblo de su obra? Esto, que sería un paralelo para estos últimos días, representa al faraón moderno, la ira del faraón moderno, que está como espiritualmente hablando para este tiempo. La ira del faraón moderno y el cesar de su obra tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo y el tiempo del refrigerio, que es al final del mundo. Y es en relación, como ya dije, con la lluvia tardía. Ese reposo representa el refrigerio, y ese refrigerio es durante el periodo de tiempo de la ley dominical. Vamos a seguir hablando aquí. Vamos a seguir leyendo aquí. Entonces dice: ¿por qué hacéis cesar o reposar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían a su cargo y a sus gobernantes, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernantes hablaron al pueblo diciendo así: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja, id vosotros y recoged paja donde la hallareis.
que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, pero la culpa la tiene tu pueblo. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces, esto representa cuando tratan de imponer la ley dominical, porque el domingo es la epítome o el resumen de la justificación propia, de la exaltación propia de las obras humanas, justo como en la Torre de Babel, el resumen de justo como en la Torre de Babel era el resumen o la epítome del egoísmo, de la exaltación propia. Así también la ley dominical es el resumen de la justificación propia, de la exaltación propia, de poner las obras humanas por encima de las obras de Dios. Vamos a leer aquí también en 1 Corintios capítulo 3, versos del 10 al 17, y dice así: conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que en esta cita Pablo nos está hablando del carácter, y que nuestro carácter va a ser probado en el fuego, y que si nosotros hemos edificado en el carácter nuestro o en el carácter de otros con nuestra influencia, con nuestro ejemplo, esa obra va a ser probada en el fuego y se sabrá si estamos poniendo lo que es madera, material perecedero como la madera o hojarasca, o estamos poniendo el material imperecedero. Ese sería el carácter que necesitamos para la eternidad, el carácter de Cristo. Y tenemos una cita que está aquí, una cita del Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas 101-102, y vamos a leerla. Hay constructores
de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan teorías sobre nuestras deducciones de la ciencia. Los incrédulos formulan teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia y rechazan la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios, desprecian su ley y se jactan de la suficiencia de la razón humana. Y si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Se cita aquí Eclesiastés 8:11. En el mundo que profesa ser cristiano, muchos se alejan de las claras enseñanzas de la Sagrada Escritura y construyen un credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables, y señalan su torre o su credo fundado en especulaciones humanas y fábulas agradables como una manera de subir al cielo. Están haciendo su torre en especulaciones humanas y fábulas agradables y dicen, esta es nuestra torre y por esta torre vamos a subir al cielo. Se están exaltando a sí mismos, se están poniendo por encima de Dios. Esto es lo que es la ley dominical, un reposo de doctrinas humanas, una exaltación del líder del gigantesco sistema de religión falso que está construyendo esa nueva torre de Babel, que es el descanso dominical, y lo está señalando como para subir al cielo por esa falsa doctrina. Dice acá, los hombres penden admirados de los labios elocuentes, que enseñan que el transgresor no morirá, que la salvación se puede obtener sin obedecer la ley de Dios. Si los que profesan ser discípulos de Cristo aceptaran las normas de Dios, se unirían entre sí. Pero mientras se exalte la sabiduría humana sobre la santa palabra, habrá divisiones y disensiones. Por eso tenemos hoy en día tantas religiones. La confusión existente entre los credos y sectas contrarias se presenta adecuadamente por el término Babilonia. Babilonia significa confusión. Que la profecía de Apocalipsis 4:8 y de Apocalipsis 18:2 aplica a las iglesias mundanas de los últimos días. Y dice acá una cita en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Espiritualmente, el espíritu de profecía nos dice en lecciones objetivas de Cristo que justificación por fe es el obrar correctamente. ¿Y qué es obrar correctamente? Guardar los mandamientos de Dios, guardar el cuarto mandamiento también entre ellos, que es el sábado, día de reposo divinamente instituido en la palabra inspirada de Dios. Y pues ellos, como dice aquí Pablo en Romanos 10:3, han ignorado la justicia de Dios, el bien obrar, el guardar los mandamientos por establecer su propia justicia. Y ahora, ¿cuál es esa? ¿Qué es eso que están haciendo en los últimos días? Olvidar los mandamientos de Dios por establecer su propia justicia. ¿Cuál será la propia justicia de ellos hoy en día? El descanso dominical. El día domingo como día de reposo invención de hombres. La palabra slime, que es algo como un pegamento de construcción para pegar los ladrillos, también es traducida como asfalto, brea, alquitrán,
Según varias traducciones bíblicas, que también significa hervir, fermentar con escoria, para brillar con rojez, como según dice el Salmo 75:8. La palabra slime es la misma palabra hebrea para rojo en Salmo 75:8. Por lo tanto, el vino tinto es, espiritualmente hablando, lo mismo que slime en Génesis 11:3. Tomando esto un paso más adelante, vemos eso porque el vino tinto está hablando del vino de Babilonia. Por lo tanto, el slime que los constructores de la Torre de Babel construyeron representa las doctrinas falsas de Babilonia. No tengo aquí la cita del Salmo 75:8, pero vamos a leerlo de la Biblia para que quede más claro. Salmo 75:8. Y dice así: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, o vino tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Los asientos del mismo tomarán y beberán todos los impíos de la tierra. Así que allí tiene la palabra vino tinto, y vino tinto significan, como ya dijimos, vino tinto significa, vino tinto representan las doctrinas falsas de Babilonia. Vamos a leer una cita acá que está tomada de Testimonios para los Ministros, página 61, 62, que dice: es nuestro deber individual caminar humildemente con Dios. No debemos buscar ningún mensaje nuevo y extraño, sino los mensajes que hemos tenido todo el tiempo, los tesoros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De allí sacamos tesoros viejos y tesoros nuevos. No debemos pensar que los elegidos de Dios que están tratando de caminar en la luz componen Babilonia. Los elegidos de Dios que estamos tratando de caminar en la luz, no debemos pensar que ellos sean Babilonia. Las iglesias denominacionales caídas son Babilonia. Todas las iglesias denominacionales que están caídas son solamente iglesias de nombre, pero no de hechos. Ellas están caídas, son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error, el vino tinto del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas de hombres y no de Dios, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana, el día domingo, anterior al día santo y santificado por Dios. Estos y otros errores afines se presentan al mundo por las diversas iglesias, las iglesias caídas de Babilonia. Y así se cumplen las escrituras que dicen, las iglesias caídas que conforman Babilonia, y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es una ira que es creada por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben este vino de la ira de su fornicación, se agitan con ira contra aquellos que no se pondrán en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo y llevan a los hombres a pisotear el memorial de Dios o la ley de Dios. Vamos a leer aquí esta otra cita. Los ángeles caídos sobre la tierra forman confederaciones con hombres malvados.
confederaciones. La triple unión que tenemos hoy en día es una confederación. El dragón, la bestia y el falso profeta. Bueno, ya ustedes saben, lo he mencionado en otros. El dragón son las Naciones Unidas, la bestia es el papado y el falso profeta son los Estados Unidos como representantes de todas las iglesias denominacionales caídas. En esta era, el anticristo aparecerá como el verdadero Cristo, y entonces la ley de Dios estará completamente nula en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios estará completamente madura, pero el verdadero líder de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá, y a las iglesias apóstatas que se unirán en la exaltación de Satanás, la sentencia saldrá. Por tanto, sus plagas vendrán en un día: muerte, luto y hambre. Serán quemados por completo con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Testimonios para los Ministros, páginas 61, 62. Muerte, luto, hambre. Y yo pienso que aunque las 7 plagas postreras no están cayendo todavía, pero que pronto van a empezar a caer, apenas se termina el tiempo de la ley dominical, empiezan a caer. Pero esta muerte, luto y hambre que han venido con esta pandemia nos están preparando también para esos momentos que serán mucho más intensos que lo que estamos viviendo ahora. Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros podamos escondernos en nuestras habitaciones secretas que es bajo sus alas y lejos del pecado, y así tener de Él misericordia y que Él envíe la protección de sus santos ángeles sobre nosotros. Vamos a leer Proverbios 23:31. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Así se entran las falsas doctrinas del vino tinto de Babilonia. Del vino de Babilonia. Tenemos aquí otra cita que está en Ezequiel 13:1-16 y habla de los constructores que recubren el muro con lodo, con barro, con lodo suelto, que cuando llueve ese barro se desaparece y el muro caerá. Y eso tiene muchas cosas para considerar allí, para analizar, para meditar en ello, pero no lo vamos a meditar todas porque no nos alcanza el tiempo. Así que vamos a referirnos a lo que necesitamos referirnos hoy. Dice, y vino, vamos a empezar aquí en el 1, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd palabra de Jehová, profetiza contra estos ministros que profetizan y dicen de su corazón, no que Dios les haya dicho, sino de su propio corazón, de sus propias invenciones humanas, y le mienten a los miembros de la iglesia diciendo, oíd palabra de Jehová, cuando el Señor nada les ha dicho. Así dice Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Son zorras, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Israel es la iglesia adventista del séptimo día. No habéis subido a los portillos, ni echasteis vallado en la casa de Israel, el vallado, la cerca, los mandamientos, estando en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación de mentira, diciendo, dice Jehová, y Jehová no los envió, ellos enviaron de ellos mismos estos ministros, y hacen esperar
que se confirme la palabra, las falsas profecías que han dicho. No habéis visto visión vana, no habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación de mentira, por cuanto decís, dice Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor, y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estará en la congregación de mi pueblo, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Así que por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, el eslime, el lodo suelto. Di a los que la recubren con lodo suelto caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Lluvia torrencial, la ley dominical. Como cuando construyeron la torre de Babel, en esa llanura no había mucha piedra. Construyeron como en arena movediza. Así también estos que están profetizando mentira, cuando venga la nueva torre de Babel, la ley dominical, que es el diluvio, que es el diluvio moderno que viene del papado, la lluvia torrencial, el turbión, y dice, y enviaré piedras de granizo, dice, di a los que la recubren con lodo suelto, caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Las paredes que recubrieron estos ministros, estos falsos profetas, con profecías que Dios no los envió, que Dios no les mostró, que son invenciones de su propio corazón. Esas paredes recubiertas con ese lodo suelto, bajo ese viento tempestuoso, serán rotas. Y he aquí cuando la pared haya caído, no dirán, ¿dónde está la embarradura con que la cubriste? ¿Dónde está el lodo suelto con que la cubrieron? Por tanto, así dice Jehová el Señor, y haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni aquellos que la recubrieron. Vamos a leer Mateo 7:27. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está, no, este no era, creo que me equivoqué de versículo. Bueno, vamos a seguir aquí con la siguiente cita, porque esa cita no era la que iba a escribir. Los profetas de Israel que profetizaron a Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Dice que esos profetas de Jerusalén que profetizaron para ella visión de paz, no habiendo paz, el Señor dijo que cumplirá así su furor en esa pared que edificaron esos profetas y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré, no existirá la pared, ni aquellos que la recubrieron,
ni estarán más en la congregación de Jehová, ni pertenecerán a su pueblo. Con lodo suelto en los versos 10, 11, 14 y 15 viene de una palabra hebrea cuyo número es 8602, tafel, de una raíz que no se usa, que significa embadurnar, embarrar, enlucir, como gomoso o lodoso, figurativamente frivolidad, desabrido, locura, lodo suelto. Satanás, esta cita la vamos a tomar de Testimonios para los Ministros, página 411. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que nada venga entre nosotros como pueblo para reprendernos y exhortarnos y dejar nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Hay un pueblo que llevará la verdad. Un escrito está, la verdad presente que está consignada allí en la Biblia para nuestros días. Hay un pueblo que llevará el arca de Dios. De entre nosotros saldrán algunos que ya no llevarán el arca dentro de ese pueblo. Muchos que llevaban el arca ya se irán y ya no llevarán más el arca. Pero estos no pueden hacer muros para obstruir, porque seguirá adelante y hacia arriba hasta el fin. No se detendrá, seguirá adelante y hacia arriba hasta el fin el pueblo que lleva el arca de Dios. En el pasado, Dios ha levantado hombres y todavía tiene hombres de oportunidad esperando, preparados para cumplir sus órdenes. Hombres que atravesarán restricciones que son solo como paredes embardunadas con argamasa sin templar o para entender mejor, o con barro suelto. Así atravesarán los hombres que son usados por el Señor, que llevan el arca de Dios actualmente, cualquier restricción, como paredes embardunadas con lodo suelto. Cuando Dios ponga su espíritu sobre los hombres, estos trabajarán, proclamarán la palabra del Señor, alzarán su voz como trompeta y le darán el sonido certero a la trompeta. La verdad no disminuirá ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Vamos a leer Génesis 1:4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos una ciudad y una torre. Ciudad, hemos dicho en estos estudios, ya vamos aquí en el tercero, que ciudad significa estado. Y el estado es una comunidad que está gobernada por un gobierno humano. En cambio, el pueblo de Dios está gobernado por Dios. Este estado es una ciudad que está gobernada por un gobierno humano. Y hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esa torre es una religión de hombres, una religión falsa. Y dice: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la faz de toda la tierra. Y hagámonos un nombre. En el idioma hebreo, la palabra nombre tiene una pronunciación como chain. Y la palabra vergüenza en inglés suena shame. Así que esta torre que ellos hicieron, y la torre moderna cuyo resumen, lo más principal, está resumido su epítome, así, no sé si así está bien acentuada, es la ley dominical. Entonces, con eso ellos piensan construir renombre, ser famosos, ser honorados, y lo que traerán sobre sí mismos será vergüenza, shame.
No es una coincidencia que esa palabra nombre en el idioma hebreo su pronunciación sea shame, que shame en el idioma inglés sea vergüenza. Ellos con esa torre y esa ciudad que se están construyendo para hacerse un nombre solo atraerán sobre sí mismos vergüenza. Ciudad, tiene aquí ciudad y lo relacionamos con la cita que está en Apocalipsis 14:8 que dice así: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa gran ciudad ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y torre en Isaías, capítulo 5, versos 1 y 2, dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña al pueblo de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, le había dado los mandamientos, y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y Jeremías 6, 26, 27 dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza, haz luto como por hijo único, llanto de amargura, porque pronto vendrá sobre nosotros el destructor. Por fortaleza te he puesto a mi pueblo y por torre, religión. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Miqueas 4:8 dice: y tú, oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, vendrá hasta ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. En Marcos 12:1 repite la misma parábola. Comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con vallado, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y partió lejos. Torre, religión, ciudad, estado. La palabra torre es la misma palabra que engrandeció en Daniel 8:11. Vamos a leer Daniel 8:11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Es lo mismo que la palabra torre. Se engrandeció, se exaltó a sí mismo. Eso es la ley dominical, una exaltación del hombre de pecado. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por lo tanto, los constructores de la torre de la religión falsa contra Dios de Babel, modernos, están engrandeciéndose a sí mismos contra Cristo, el príncipe de la hueste. La intención de los constructores era tener la cima, llegar al cielo. ¿Y qué pasó? Cuando ellos fueron a hacer la torre para llegar al cielo, cuando estaban terminando la torre, ¿qué dijo Dios? Descendamos. Y descendió Dios y le confundió los idiomas. Pero aquí, ¿qué sucedió el 11 de septiembre del 2001 con los constructores de la Torre de Babel moderna? ¿Quién descendió? En Apocalipsis 18:1-4 y dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder. Y quiero agregar algo que no está consignado en estas notas, que en los comentarios de Apocalipsis 10 y de Apocalipsis 18 en la Biblia, con comentarios del Espíritu de Profecía y la sierva del Señor Ellen White, dice que el ángel que descendió
en el capítulo de Apocalipsis 10 y el ángel que descendió en el capítulo de Apocalipsis 18 no es otro sino nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es el ángel que descendió del cielo, el mismo que descendió del cielo para ver la torre de Babel antigua, también desciende ahora para frenar estos constructores de la torre de Babel moderna. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, su vino tinto, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera con esas doctrinas del vino que representan las doctrinas falsas de Babilonia. Dice el Señor, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Y cómo se exalta? El resumen de esa exaltación de esos constructores de la torre moderna es la ley dominical. El papado intentó alterar la ley de Dios. El segundo mandamiento que prohíbe el culto de las imágenes ha sido borrado de la ley y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen, para justificar la supresión del segundo mandamiento, el de no adorar imágenes, que es inútil ese mandamiento, puesto que está incluido en el primero, y ellos aducen que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Ese mandamiento, el segundo, no puede ser el cambio predicho por la profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía del cuarto mandamiento, la adulteración del sábado. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios, cambiando el día que estableció el Señor, creador del cielo y de la tierra, por un día que ella impuso de sus invenciones humanas. Se está exaltando sobre Dios y esto está en el Conflicto de los Siglos, página 499, párrafo 3. Por eso la ley dominical es la epítome de la nueva torre moderna. La ley dominical es la nueva torre de Babel moderna. Por lo tanto, la torre es también la imposición de la ley dominical. Una doctrina para exaltarse a sí mismos. Una torre que ellos dicen vamos, y esta es la ley dominical. Por esta torre nosotros vamos a subir al cielo. Así están dándole ese vino de mentira, ese vino tinto de mentira a todas las naciones y a todos los habitantes de la tierra. Pero nuestra principal preocupación, dicen ellos, es silenciar esta secta de guardadores del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos de nuestro lado a grandes hombres sabios mundanos e induciremos a los que tienen autoridad a llevar a cabo nuestros propósitos.
Entonces el día de reposo que he establecido se hará cumplir por las leyes más severas y exigentes. Quienes lo ignoren serán expulsados de las ciudades y pueblos y sufrirán hambre y privaciones. Una vez que tengamos el poder, demostraremos que podemos hacerlo con aquellos que no se desviarán de su lealtad a Dios. Llevamos a la iglesia romana a infligir encarcelamiento, tortura y muerte a aquellos que se negaron a ceder a sus decretos, y ahora estamos poniendo las iglesias protestantes y al mundo, y ahora que estamos poniendo las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. Cuando la muerte sea la pena por violar nuestro sábado, entonces muchos de los que ahora están clasificados como guardadores de mandamientos se acercarán a nuestro lado. Eso lo dice el tomo 4 del Espíritu de Profecía, 338, párrafo 2. Y vamos a leer aquí la cita en Génesis 11:4. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La concordancia Strong define nombre como honor, autoridad, fama, renombre. Y la pronunciación para esa palabra en la lengua hebrea es Shem, que en inglés, esa pronunciación Shem es de una palabra en inglés que significa vergüenza. Y así que ellos están construyendo su ley dominical, su torre moderna, y lo único que les traerá es vergüenza y ruina. Aquellos que eran enemigos de Dios se sentían diariamente reprendidos por la conversación justa y la vida piadosa de aquellos que amaban, obedecían y exaltaban a Dios. Los incrédulos consultaron entre sí y acordaron separarse de los fieles cuyas vidas justas eran una restricción continua sobre su conducta inicua. Viajaron a cierta distancia de ellos y seleccionaron una gran llanura donde vivir. Ellos les construyeron una ciudad y luego concibieron la idea de construir una gran torre para llegar hasta las nubes, para que pudieran morar juntos en la ciudad y la torre y no estar más dispersos. Razonaron que se protegerían en caso de otra inundación, porque construirían su torre a una altura mucho mayor que la que prevalecían las aguas en el tiempo de la inundación, y todo el mundo los honraría y serían como dioses y dominarían al pueblo. Exalta a sus constructores, y fue diseñado para desviar la atención de otros que deberían vivir en la tierra de Dios para unirse a su idolatría, antes que se completara la obra de construcción. La gente habitaba en la torre. Las habitaciones estaban espléndidamente amobladas, decoradas y dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes podrían descubrir las razones del diluvio. Esta cita la encontramos en el tomo 1 de Espíritu de Profecía, página 91-2. Y Génesis 11:5 dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y Apocalipsis 18:1 dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. También Jehová descendió en el 2001 y está ahorita descendiendo para ver la torre
que están construyendo estos nuevos edificadores modernos de esta torre espiritual ahora al fin del mundo, que es la ley dominical. Vamos a seguir leyendo. Se exaltaron a sí mismos contra Dios, pero Él no les permitió completar su trabajo. Habían construido su torre a una altura elevada. Ellos, los de la torre de Sinal, se exaltaron a sí mismos contra Dios, pero Dios no les permitió continuar su trabajo. Estos edificadores modernos también quieren exaltarse a sí mismos sobre Dios, pero así como fueron impedidos los constructores de la primera torre de Babel, estos constructores de la moderna torre de Babel también serán impedidos. Dice así, vamos a leer aquí ese registro. Cuando el Señor envió, dice, se exaltaron a sí mismos contra Dios, pero Él no les permitió completar su trabajo. Habían construido su torre a una altura elevada. Cuando el Señor envió a 2 ángeles para confundirlos en su trabajo. ¿Cuántos ángeles envió el Señor para confundirlos en su trabajo? 2 ángeles. 2 ángeles. El primer mensaje y segundo mensaje angélico fueron enviados también para construir los nuevos constructores de la última torre de Babel en estos últimos días, en esta última generación. Así como a ellos les fueron enviados 2 ángeles, primer, segundo ángel, a esto también les envían. Dicen que el mensaje del primer ángel y del segundo ángel tienen que ser repetidos junto con el tercero en esta época. A estos nuevos constructores también les envían 2 ángeles para confundirlos en su trabajo. Dice acá, para confundirlos en su trabajo. Y no es accidente, no es un accidente, no es casualidad que el mensaje del segundo ángel que dice, ha caído Babilonia, es caída Babilonia confusión, la Babilonia moderna. Por el mensaje del segundo ángel la confunde. Sigo leyendo aquí. Para confundirlos en su trabajo, se habían designado hombres con el propósito de recibir noticias de los trabajadores en lo alto de la torre, pidiendo material para su trabajo, que el primero comunicaría al segundo y él al tercero, hasta que la noticia llegaría a los que estaban en el suelo. Mientras la palabra pasaba de uno a otro en su descenso, los 2 ángeles, confundieron su lenguaje, como estos nuevos modernos constructores de la última torre de Babel también son confundidos por el mensaje del primer y segundo ángel. Y cuando la palabra llegó a los obreros del suelo, se pidió material para el que no se había requerido. El material que ellos usaban para construir esas torres representa las falsas doctrinas del vino de Babilonia. Y después del laborioso proceso de llevar el material a los trabajadores en lo alto de la torre, no era lo que deseaban. Decepcionados y enfurecidos, reprochaban a los que suponían que tenían la culpa. Después de esto, no hubo armonía en su trabajo. Enojados unos con otros e incapaces de explicar el malentendido y las palabras extrañas entre ellos, dejaron el trabajo y se separaron unos de otros y se dispersaron por la tierra. Hasta ese momento, los hombres habían hablado una sola lengua. Un rayo del cielo. Después, ¿qué pasó? Un rayo del cielo, como una muestra de la ira de Dios, rompió la parte superior de su torre, arrojándola al suelo, así como lo mostraría al hombre. Así Dios le mostraría al hombre rebelde que Él es supremo. Esto está
en tomo 1, Espíritu de Profecía 92.1. Los mensajes del primer y segundo ángeles confunden los constructores de la torre en el fin del mundo. Recuerden que es el mensaje del segundo ángel el que menciona a Babilonia. Babilonia es caída, es caída, y Babilonia significa confusión. Así que lo que ellos están buscando hacer ahorita para exaltarse por encima de Dios y tener renombre y honor, solamente les redundará en vergüenza y miseria. Y nosotros que estamos entrando en esta crisis de estos nuevos constructores de la Torre de Babel moderna, pues debemos tener ánimo, porque Dios les permite dominar por un tiempo, pero luego les impedirá continuar con su propósito. Les ruego que me acompañen con una palabra de oración para finalizar este tema. Y pues ya saben que las notas serán puestas en la parte de abajo del video, que suscríbanse al video y para que les lleguen las notificaciones de las siguientes series que subiremos en el registro público tan pronto como tengamos el tiempo. Oremos. Muchas gracias, Señor, por permitirme poner este tema en el registro público. Acompáñanos durante esta noche que ya empezó y también acompaña a los que van a ver este video para que sea para la honra y gloria de tu nombre y que sea una bendición y redunde para salvación eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.